Vamos a dejar a los pequeñitos salir de este santuario y vamos nosotros a continuar este culto de adoración meditando en la palabra de nuestro Dios. Les voy a pedir, hermanos, por favor, permítanme antes, quiero hacer un reconocimiento. Nomás voy a bajar del púlpito un momento. Hermano Damián Miraux Corona, por favor, pase aquí al frente. Y también nuestra hermana Ana Berta Cabel Villalobos. Quiero entregar a nuestros hermanos una constancia que la Iglesia les extiende y la cual dice a la letra así: constancia. La Iglesia Bautista en Benecer de Tlaquepaque, Jalisco, hace constar que el hermano Damián Miraux Corona cumplió el curso prematrimonial impartido por el hermano pastor Fernando de la Mora Lumbrera. Deseamos que Dios les bendiga abundantemente. Trae la cita de Proverbios 18:22, Tlaquepaque, Jalisco, a 9 de junio del 2013. Y están los nombres de la secretaria y de un servidor, y quiero hacer la entrega de cada una de estas constancias, la de nuestro hermano Damián y la de nuestra hermana Ana Berta. Hermano Damián. Hermana Anita, Señor te bendiga. Hace falta la firma de nuestra secretaria porque no vino hoy, anda fuera de la ciudad, o no sé muy bien dónde, pero ella prometió firmar esto en la semana, así que ella se lo va a firmar para que lo puedan conservar. Muchas gracias. Puedes pasar a su lugar. Pues hermanos, habiendo cumplido con este reconocimiento, vamos a seguir adelante. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Daré lectura a los versículos 26 hasta el 39. Hechos 8, 26 al 39 dicen de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra que acabamos de leer. Ahora suplicamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones con la autoridad que tú tienes, Señor, para convencer a la gente de hacer tu voluntad. Te lo pido de todo corazón y con humildad, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Les quiero aclarar que sigo un poco malo de la garganta, traigo algún problema. Por eso el viernes los hermanos que estuvieron aquí no me vieron porque andaba algo más afectado. Gracias a Dios estamos mejor. Muy bien, hermanos, aquí tenemos una porción de la Escritura la cual nos da la oportunidad de presentar un sermón que se titula ¿cuál es el procedimiento para ser bautizado? ¿Cuál es el procedimiento para ser bautizado? Ahora, en el Evangelio según Mateo, cuando el Señor Jesús comisionó, según Marcos, en el Evangelio según Marcos, cuando el Señor comisionó a sus discípulos, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tal comisión consiste en que todo creyente en Jesús, que le ha hecho su único Salvador y el único Señor de su vida, debe ser bautizado, cumpliendo así con la primera ordenanza de Cristo para las iglesias cristianas. De esta forma el creyente no solo obedece al Señor, sino que se integra al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, porque en el libro de Hechos leemos que dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto hace de cada cristiano un administrador de todas las bendiciones que el Señor nos da. Y como servidores y administradores del Señor, debemos ser hallados fieles por Él. Por eso también hay un pasaje en Mateo que dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Pese a todo esto, hermanos, hay algo en lo que me gustaría que pensáramos. Esto que acabo de mencionar da principio o inicia con el cumplimiento de la doctrina número 13 que nos enseña sobre el bautismo. Y nuestro pasaje que acabamos de leer nos presenta los argumentos para responder a la pregunta que lleva o que da título a este sermón: ¿cuál es el procedimiento para ser bautizado? Bueno, hermanos, vamos viendo este procedimiento y diremos en primer lugar que el procedimiento para ser bautizado inicia con el interés del creyente por los incrédulos e inconversos. Repito, esto es muy importante. El procedimiento para el bautismo principia con el interés del creyente por los incrédulos e inconversos. Ahora, ¿qué pasa con este interés que usted y yo debemos sentir? 3 cosas. Es el interés que el Señor nos hace sentir. Vea lo que dice el versículo 26 que acabamos de leer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es importante, hermanos, que para encontrar a las personas tengamos que salir a su búsqueda. Algunas llegan a nosotros, algunas el Señor nos las manda, pero realmente y en la gran mayoría de los casos hay que salir a buscar a las personas. Hay que estar dispuestos a levantarnos e ir hacia donde el Señor nos diga. Aquí le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur. Independientemente de a cuál punto cardinal nos envíe el Señor, hay que levantarnos. Y esto de levantarnos es importante porque da la impresión de que Felipe estaba sentado o acostado. La idea no es si estaba sentado o acostado. La idea es que no estaba haciendo lo que el Señor le mandaba. Y que cada día, a cada momento, se están perdiendo almas para las cuales Cristo murió para salvarlas. De manera que lo importante aquí es el interés que el Señor nos hace sentir. Un interés que nos invita a levantarnos e ir hacia donde Él nos lo indique. Es importante esto porque este interés es también el que el Señor nos hace buscar. Vean lo que dicen los versículos 27 y 28. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es importante algo, hermanos. Cuando el Señor le hace sentir este interés y usted va en busca de ese interés que Dios le hace sentir, se conjugan dos cosas. El interés que Dios pone en usted para salir y buscar a la persona a la que le va a hablar, y el interés que ya Dios ha puesto en la persona que va a escuchar. Ciertamente hay veces que nos encontramos con gente que no tiene el menor interés. Bueno, sigamos adelante. Tal vez no hemos llegado a la persona indicada. Y quizá Dios está probando nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra convicción, para ver si a la primera nos desanimamos o no. Pero tarde o temprano usted va a encontrar a aquella persona a la cual el Señor sí le ha preparado para escuchar la palabra. Tan lo había preparado a este hombre que dice que venía leyendo al profeta Isaías y que había ido también este hombre a adorar. Este hombre era un personaje importante. Dice el final del versículo 27, y había venido a Jerusalén para adorar. Estaba en la búsqueda del verdadero Señor. Le estaba leyendo la profecía que hablaba sobre el Señor, pero todavía no podía comprender con claridad lo que el Señor quería que entendiera. A mí me llama mucho la atención el testimonio de Damián y de Ana, que expresaron aquí al frente cómo fueron a buscar a este señor Antonio, cómo nuestro hermano Jorge, por razones de todos conocidas, no pudo acompañarles, pero cómo ellos realmente siguieron adelante. No dijeron, oye, pues no va a venir el hermano Jorge, no, pues vámonos, nos regresamos ahí cuando venga el hermano Jorge. ¿No? Pudieron haberlo hecho. Lo importante es que siguieron, porque en ausencia del hermano Jorge, gracias a Dios, no faltaba la presencia del Espíritu Santo, que los llevó, que los indicó, que los puso en oración y que fueron confiados en que el Espíritu Santo iba con ellos, porque así es, hermanos. Este es un interés que no solamente nos hace sentir el Señor, que no solamente nos hace buscar lo que el Señor quiere que busquemos, a los necesitados, a aquellos que ya Él ha preparado para que escuchen la palabra del Señor, sino también es un interés que el Señor nos hace mostrar. Vean lo que dice el versículo 29 y el versículo 30. Y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo,
Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Estás buscando correctamente. Tienes en tus manos la palabra de Dios. Estás leyendo un pasaje muy claro. La pregunta es: ¿entiendes lo que lees? Y esto es muy necesario, hermanos, porque vivimos en una sociedad donde la gente ha sido educada desde sus mocedades en una religión tradicional que no les ayuda o no les hace entender a la gente lo que leen, sino que les hace entender lo que digan los sacerdotes, lo que digan los jerarcas católicos. Ellos aceptan y entienden únicamente lo que el sacerdote dice. Hace un momento, uno de nuestros hermanos que se está congregando en esta iglesia, nuestro hermano José Luis Mendoza, que está tomando clase para ser bautizado, me mostraba una nueva Biblia que acaba de comprar, la Biblia del Diario Vivir, y le digo que es una Biblia muy, muy completa. Yo la tengo. Le digo que es una de mis Biblias de consulta, entre otras más y otros libros, y yo lo felicitaba por haber hecho una buena compra, pero le dije algo: la palabra de Dios es irrefutable. Todo lo que sea palabra de Dios es irrefutable. A la mitad de la hoja, o a veces un poquito más o un poquito menos, vienen comentarios, le dije. Esos comentarios, léalos con mucho cuidado. Casi siempre son certeros, pero le dije: pero nunca lo tome como palabra de Dios. Jamás dé por hecho que lo que el comentarista dice allí es palabra de Dios, porque aunque son muy buenos teólogos, exégetas y eruditos todos los que escriben eso, no siempre es la palabra de Dios, hermanos. No siempre. Y no es por desacreditar a ninguna Biblia, porque de otra manera yo no las hubiera comprado. Ahí las tengo y me gusta consultarlo. Pero yo le decía a nuestro hermano que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad, y que no sustituya el comentario que ahí viene por la dirección del Espíritu Santo. Que no haga eso nunca. Que lo lea, que lo consulte, que lo considere. Dice Pablo: examinarlo todo y retener lo bueno. De manera que aquí dice algo muy importante. Aquel hombre, Felipe, vio que estaba leyendo el libro correcto, que estaba en el pasaje clave, pero todavía le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y esto es importante porque eso es lo que el interés que el Señor nos hace mostrar con las personas, que entiendan lo que leen. Si la persona puede leer, que lo haga; si no, hay que leérselo, pero hay que hacerlo que lo entienda, apelando primeramente a que el Espíritu Santo estará obrando y que el Señor estará hablando. En alguna ocasión, pues, me decían: es que, hermano, hay hermanos que no explican muy bien y que no son muy claros y que no saben explicarlo. Le dije: hermano, tenga cuidado. Independientemente si el hermano es un erudito o es un principiante, pero si va en el nombre del Señor, el Espíritu Santo le va a usar. Las palabras que usted ve, quizá con algo de desprecio y que no son muy elocuentes, usted no sabe cómo las va a usar el Espíritu Santo en los oídos de aquella persona. Qué bueno que todos fuéramos grandes eruditos y conocedores de la palabra del Señor, para que explicáramos con infinidad de claridad y de detalles a la gente la palabra del Señor. Pero no toda la gente tiene esa capacidad. Pero todo el cristiano tiene la capacidad de Dios, el Espíritu Santo, y ese es el que habla, ese es el que tiene poder. A veces creemos que hay hermanos que son mejores porque hablan con más claridad. Ese es un plus que Dios pone en algunos hermanos, pero lo importante es que todos los que le hemos entregado la vida a Cristo tenemos el Espíritu Santo y podemos ser usados por el Señor para que mostremos este interés. El interés que el Señor nos hace sentir, el interés que el Señor nos hace o nos lleva a buscar
y el interés que el Señor nos hace mostrar. Por eso, si vamos a Mateo, no pierda este pasaje, pero le invito a ir a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, vean lo que dicen los versículos 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo importante es esto, lo que el Señor nos dice: tener esa visión, la perspectiva de Cristo, que estemos viendo a las almas que están desamparadas y dispersas y que necesitan a Cristo como su pastor. Y que entonces esto nos lleve a rogar al Señor por más obreros que se unan en este trabajo, con más hermanos dispuestos a dar de su tiempo para ir a hablar de Cristo a las personas. Y esto es una gran necesidad, hermanos. Por eso hemos dicho en primer lugar que el procedimiento para ser bautizados inicia con el interés del creyente por los incrédulos e inconversos. Volvamos a Hechos capítulo 8 para ver que en segundo lugar diremos que el procedimiento para ser bautizado continúa con la explicación del creyente al interesado. La explicación del creyente al interesado. Una cosa es el interés, pero también debe haber una explicación. Vamos a ver sobre la explicación del creyente. Y tenemos ahí en Hechos 8, y diremos dos cosas de esta explicación. La explicación del creyente enseña correctamente las Escrituras. Vean lo que dicen los versículos 31 al 33. Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí está lo que aquel interesado necesita que el creyente le explique: una enseñanza correcta de las Escrituras. Y es que era importante que Felipe enseñara correctamente, ya que más adelante vemos que aquel hombre le pregunta que de quién decía el escritor esto, ¿verdad? En el versículo 34 el eunuco le dice: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esto es importante. Hermanos, la Biblia tiene un mensaje claro. Hay pasajes de profundidad, de contenido profundo, de contenido complicado, sí los hay, pero en su gran mayoría la Biblia tiene un mensaje llano, un mensaje claro. Aún de ese mensaje podemos profundizar mucho y llegar a enseñanzas complejas, pero para el incrédulo hay un mensaje superficial muy claro, muy sencillo, muy directo. Y ese mensaje es el que todos sabemos, el que todos ya hemos creído y el que todos podemos compartir. No necesita a veces de que tenga que venir obligadamente el hermano más sabio, el pastor, el diácono. Siempre que podamos lo haremos. Y para eso estamos. Pero usted tiene a alguien superior al pastor y al diácono, al Espíritu Santo, y tiene la palabra de Dios. Tiene la experiencia de un cambio que Dios ha hecho en su vida y tiene la autoridad con la que el Señor lo ha mandado para ir y hablar de Cristo. Eso nos capacita a todos para ir sin ninguna clase de temor a hablar del Señor a otros.
Entonces la explicación del creyente enseña correctamente la Escritura. Aquí lo correcto era esto, estaba hablándose de Cristo. Esto había sucedido como 400 años, más de 400 años atrás, y esto era algo que se acababa de cumplir. Felipe daba testimonio de lo que Cristo había hecho, y él era una prueba, un cambio había habido en su vida. Él era un creyente y era ahora un fiel diácono de la iglesia, y ya estaba fungiendo como un eficaz evangelista, predicando la palabra del Señor. Esto quiere decir que aunque usted tenga cualquier cargo en la iglesia, recuerde que Felipe era un diácono, tenemos un cargo para todos, que es evangelizar. Todos hemos sido llamados a evangelizar, todos debemos hacerlo, y a todos el Señor nos pondrá oportunidades. Me da mucho gusto el testimonio de nuestra hermana Martita Hernández, de lo que pasó en su tienda, porque yo creo que Dios le está poniendo ahí trabajo con esa mujer. Yo creo que Dios le está dando a ella un compromiso con esa persona. Yo dije que hay veces que Dios nos manda a la gente, a uno. Casi siempre hay que salir a buscarlo. Pero cuando el Señor no la manda, ahora sí que, ¿para dónde nos hacemos? Y yo creo que la hermana, ahora más con el compromiso que ha adquirido al ser ahora esposa de un diácono ordenado, Dios también la quiere poner a trabajar a ella también un poco más en las cosas del Señor. Y la felicito, hermana, y estaremos orando por usted, y en lo que podamos apoyarle, usted sabe que cuenta con nosotros. Pero aquí tenemos algo. La explicación del creyente al interesado le va a enseñar correctamente las Escrituras. También la explicación del creyente clarificará eficazmente las dudas. Por eso el versículo 34 y 35 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? De Jesús. Nuestro mensaje siempre debe ser cristocéntrico. Podemos hablar de Pablo, de Pedro, de Esteban, de Abraham, de Moisés, de quien usted quiera, pero todo eso nos lleva siempre a Cristo. Nuestro mensaje debe ser siempre cristocéntrico. Jesús es el centro no solo de mi vida, sino de mi predicación. Y esto clarificará toda duda. No hay salvación sino a través de Cristo. No es por medio de buenas obras, no es por medio de intercesión de los santos o de las benditas almas del purgatorio o de el Papa o de cualquier clase de imagen de virgen. Eso es un engaño. La Biblia no lo menciona ni lo presenta. Felipe le habló de Jesús, nada más, únicamente de Jesús. Por eso, si vamos a Juan capítulo 5, vea lo que dice Juan capítulo 5, en el versículo 39, que a la letra dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo, de mí, de nadie más, sino de Cristo. Y Cristo mismo dice que hay que escudriñarlas, que hay que estudiarlas, que hay que leerlas, que diariamente debemos hacer esto. Si el tiempo que pasamos en la computadora lo dedicáramos al estudio de la Biblia, otra cosa sería. Ahora, yo no sé si en la computadora usted lea la Biblia, hay quienes sí, qué bueno, pero casi siempre cuando usamos la computadora es para otras cosas, no para usar la Biblia, rara vez. Y nos gusta hablar con infinidad de amigos y amigas y conocidos y enterarnos de chismes y de un montón de cosas. Yo soy tan ajeno a la computadora que a veces hasta batallo para encenderla. Pero
Una vez con mi esposa veíamos algunas fotos y comentarios en el Face de jóvenes cristianos, y eran realmente vergonzosos la forma en que se expresan, lo que se dicen, los comentarios que se hacen. Era realmente vergonzoso. Y fue realmente muy triste, porque son personas a quien conozco. Y yo le decía a mi esposa, ¿para eso se usa esto? ¿Para eso? ¿No hay algo más importante que decirse y que contestarse? Este es el tipo de charla que les gusta a los muchachos y en la cual pierden horas y horas. La palabra de Dios, ¿dónde está? Si el Señor mismo nos dice que hay que escudriñarla, porque en ellas son el camino que llevan a la vida eterna, pues dan testimonio de Cristo. Por esta razón, la explicación del creyente al interesado le va a dar una correcta enseñanza y le va a clarificar cualquier duda. Pero vamos nuevamente a Hechos capítulo 8 para ver en tercer lugar que el procedimiento para ser bautizado se acrecienta con el deseo del nuevo creyente para obedecer al Señor. ¿Sí? El nuevo creyente se interesa ahora por cumplir con obedecer al Señor en lo que dice su palabra. Pero ¿qué podemos decir de este deseo del nuevo creyente? Dos cosas básicas. En primer lugar, el deseo del nuevo creyente es asegurarse que no haya nada que impida su bautismo. Vean lo que dice el versículo 36 de Hechos 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Vean el interés de aquel nuevo creyente. Ahora él quería saber si, ahora que ya había creído en Cristo, había algo más que necesitara hacer para ser bautizado. El nuevo creyente debe asegurarse que no haya nada que impida su bautismo. Y en la clase bautismal llegan a un punto donde se dice las características que debe tener el candidato al bautismo. Allí los maestros les van a explicar a todos los hermanos que se están preparando para bautizarse cuáles son las características que ustedes deben de llenar. Ahí se les van a mencionar, son algunas, poco más de 10 características, y ustedes las van a estudiar. Pero aquí el eunuco demostró algo, un interés por asegurarse de que no hubiera nada que le impidiera el bautismo. Si usted de veras le ha entregado su vida a Cristo, usted tendrá ese deseo no solo de bautizarse, sino de que no haya nada que se le impida. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ustedes deben tener este mismo interés, hermanos, que se están preparando para bautizarse. Si usted le entregó su vida a Cristo Jesús, usted tiene este compromiso con Cristo, obedecerle y bautizarse. Es la primera ordenanza que Cristo pone a los que le han entregado su vida. Es lo primero que les exige. Hay hermanos que le han entregado su vida a Cristo y han dejado pasar años y años y años para bautizarse y luego ya no quieren. Por alguna extraña razón que ellos no quieren. Piensan, no sé qué pensarán, que si al ser bautizados es como verse obligados a estar aquí y no faltar. Y bueno, el compromiso sí es ese, pero no es una obligación, aunque sí es un compromiso moral con el Señor. Y estamos obligados realmente con Él, aunque le fallamos y nos da igual. No fallamos al trabajo, ¿verdad? Al trabajo no fallamos.
Pero al Señor sí le fallamos, aunque no deberíamos de hacerlo. Y a veces pensamos que porque hoy no estoy de humor, que no tengo ganas, que así no me va a aprovechar, y un montón de excusas baratas que no tienen base en la Biblia. No hay excusa para no venir al templo. Una vez me dijo una persona, es que no ando bien y así no me gusta ir. Le dije, pues es cuando más lo necesitas. Es cuando más lo necesitas. Venir al templo justamente cuando estás mal. Porque es cuando más necesidad tienes de Cristo. De manera que, esto es muy importante, el deseo del nuevo creyente, asegurarse. Asegúrate que no haya nada que te impida que te bautices. Pero algo más, asegurarse que tiene lo básico para ser bautizado. Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es asegurarse que tienes lo básico para bautizarte. Creer en Cristo. Ahora, la palabra solamente creer parece que solamente dice que estés consciente de que Cristo existe y que murió, y como que eso es todo. Pero no, la palabra no se limita a eso. La palabra creer significa confiar en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Quiere decir entregarle tu vida y pedirle que entre a tu corazón para que ahora Él, desde ese momento en adelante, gobierne en tu vida, gobierne en tu corazón, en tu mente, y ahora haga su voluntad. Si estás dispuesto a eso, puedes bautizarte. No solamente es creer de creo, como creer que mañana será lunes. Es creer de aceptar y recibir a Cristo como el único Salvador de tu alma y como el único Señor de tu vida. Eso es creer. Por eso Felipe dice, si crees de todo corazón, no digo si crees con el pensamiento nada más, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a salvarme, que murió por mí, que resucitó y venció a la muerte y que me resucitará a mí también. Eso es creer, hacer un compromiso con Cristo. Por eso a veces es un poco triste que todos los hermanos que ya se han bautizado en esta iglesia y que ya son bautizados de años, tomemos las cosas del Señor con tanta indiferencia. Nos interesa venir al templo por alguna razón que yo ignoro, solamente el domingo al mediodía y ya. Y en la noche ya dejamos de venir, y entre semana, pues ni se diga. Ni siquiera templo existe entre semana. Porque hay cosas más importantes que hacer. Eso de más importantes es entrecomillado y cada quien dará cuentas en su momento. Por eso, si vamos aquí al libro de los Hechos, en el capítulo 16, vamos a ver algo que nos dicen los versículos 20 al 33. Hechos 16, 20 al 33 nos dicen así. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan doctrinas que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando
se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué le parece? Es el mismo asunto del que estamos hablando. Decimos que el procedimiento para ser bautizado se acrecienta con el deseo del nuevo creyente. Y este deseo fue el que también mostró este carcelero de aquella ciudad de Filipos una vez que vio cómo Dios había obrado para librar a aquellos hombres que eran inocentes. Y una vez que oyó la palabra del Señor, una vez que la oyó, la creyó, e inmediatamente, una vez que Pablo y Silas les hablaron y los instruyeron correctamente a él y a los de su casa, se bautizaron. Ahí está el interés del creyente. El verdadero creyente en Cristo, que de veras ha entregado su vida a Cristo, no retarda el bautismo. Inmediatamente trata de que a la brevedad posible se lleve a cabo. Volvamos finalmente a Hechos para ver en cuarto y último lugar, hablando sobre el procedimiento para ser bautizado, y diremos que este procedimiento se concreta con el cumplimiento de la primera ordenanza del Señor. ¿Sí? El cumplimiento de la primera ordenanza del Señor. ¿En qué consiste? Tres cosas muy básicas. El cumplimiento de la primera ordenanza consiste en introducirse en abundante agua. Versículo 38, primera parte dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Dice que descendieron ambos al agua. Mandó parar el carro, de hecho iban viajando, vieron un riachuelo, un río, una lagunita, no se nos dice qué era, nomás dice que era cierta agua. Pero cuando dice cierta agua no se refiere a un charco, a un chapoteadero, era algo abundante. Y dice claramente que descendieron ambos al agua, o sea, se introdujeron en ella. Hay que introducirse en abundante agua. Por eso, vayamos a Mateo. Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3, tenemos allí a lo que queremos llegar, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículos 13 al 14, dicen así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Vea qué interesante, cómo Jesús fue a buscar a Juan para bautizarlo. Sabemos muy bien que Jesús no necesitaba ser bautizado, pero sí era importante que lo hiciera. Entonces Jesús es bautizado para darnos un ejemplo y para luego tener la autoridad de ordenarnos esta ordenanza. Pero es interesante que Jesús fue en busca de Juan y fue hasta él al río Jordán. Estamos hablando de un río, abundante agua. Y Cristo descendió al agua con Juan para ser bautizado. Por eso decimos que el cumplimiento de la primera ordenanza consiste en introducirse en abundante agua. Segundo lugar, y volviendo a Hechos, el cumplimiento de la primera ordenanza consiste en ser sumergido en abundante agua. Dice el versículo 38 de Juan 8, que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La palabra bautizo o bautismo quiere decir inmersión. Eso es lo que quiere decir literalmente. De manera que para que una persona sea realmente bautizada debe ser sumergida en el agua, completamente sumergida.
He ahí otra razón por la cual los católicos y otras denominaciones no bautizan. Chorrean agua, rocían agua, salpican agua, pero no bautizan. No bautizan, aunque ellos dicen que bautizan, pero nada que ver, ¿verdad? Porque la palabra del bautismo quiere decir inmersión. También, si volvemos a Mateo 3, leemos en los versículos 15 y 16 lo que dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió luego del agua, o sea, salió del agua. Salió. Él, después que fue bautizado, sumergido en el agua, salió de ella. Estamos diciendo, obviamente, que Cristo nos da el ejemplo para que luego pueda mandarnos lo que Él quiere que hagamos. Así como Felipe bautizó al eunuco, Juan en una ocasión bautizó a Jesús. Y hay que introducirse en el agua, hay que ser sumergido en el agua, pero también para cumplir la primera ordenanza hay que seguir con gozo el camino de la nueva vida cristiana. Si vamos a Hechos, finalmente dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Pero qué dice? Siguió gozoso su camino. Esto es muy importante, hermanos, porque la persona que se ha entregado a Cristo y que ha sido fiel en bautizarse, debe vivir gozosa. Yo a veces no sé qué les pasa a los hermanos. Hay hermanos que diario andan enojados y con mala cara y molestos y responden como que todo el mundo les debe dinero o no sé qué. Porque no se les ve el gozo, no lo demuestran. Y es importante, hermanos, que la nueva vida en Cristo se viva gozoso, con gozo, sin importar los problemas por los que yo esté atravesando o las circunstancias a mi alrededor. Yo vivo gozoso porque Dios me ama, porque Cristo me salvó, porque el Señor me ha dado su Espíritu Santo, porque me ha dado perdón de pecados, porque tengo la palabra del Señor que me guía, porque tengo una iglesia a la cual pertenezco, porque tengo un lugar en gloria que Dios ha ido a prepararme. ¿Le parecen pocos motivos para estar gozoso? ¿Le parecen pocos? ¿O ya no le importan? Hay que seguir gozoso el camino en el cual ahora andamos. ¿Cuál es ese camino? Es Cristo. Él dijo ser el camino y la verdad y la vida. Si Cristo mora en mí, yo debo estar gozoso. Aún en medio de la tristeza, como en el caso muy comprensible de nuestro hermano Misael. Lo vimos, casi no pudo articular palabras ante el dolor por la partida de su hermana, nuestra hermana Gloria Estrada. Ya está con el Señor. Claro, la separación es dolorosa y comprendemos su llanto, pero sabemos que esto va a pasar y que el hermano un día pronto se reunirá con su hermana, pero especialmente con nuestro Señor. Por eso es importante, hermanos, que yo termine diciendo lo siguiente en este sermón. Aunque el bautismo no salva el alma, ni limpia o borra pecados, pues no es un sacramento, sino una ordenanza que simboliza el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, sí debe ser obedecida por parte de todo creyente que esté en capacidad de hacerlo. Ojo, que esté en capacidad de hacerlo. ¿Por qué digo eso? Porque hay quien no tiene la capacidad de hacerlo, como recordamos al malhechor que murió al lado de Cristo en una cruz. Él se salvó porque puso su fe en Cristo.
¿No pudo obedecer al Señor en el bautismo? Pues no, se estaba muriendo. Pero no es el caso de usted o de cualquier otro hermano, porque hay hermanos que le digo han pasado años y no se bautizan y parecen gatos que no les gusta meterse al agua, no quieren y no sé por qué, pero bueno, cada quien. Si ya has aceptado por fe a Cristo como tu Salvador personal, bien puedes, y si puedes no lo demores, pues quien no es capaz de obedecer al Señor en la primera ordenanza que Él te pide, jamás podrás obedecerle en ninguna otra cosa al Señor. Y termino con una frase que dice: los procedimientos se cumplen, y para el bautismo con mayor razón. Quiero hacer una invitación. Si hay en este lugar alguna persona que ya aceptó a Cristo Jesús, que ya hizo una decisión por Cristo y ya una vez levantó su mano o se puso de pie y oraron por ti y ya eres salvo, pero no has obedecido al Señor en lo primero que Él te está pidiendo, que es el bautismo, y quieres en este momento comprometerte con Cristo, obedecer esta primera ordenanza, yo te pido que por favor te pongas de pie para que yo pueda orar por ti y para que puedas recibir la instrucción correcta para poder bautizar. Habrá alguien en este momento que ya le entregó a Cristo su vida, pero no ha sido bautizado por alguna razón y quiere ser bautizado. Yo te pido que te pongas de pie. Que Dios te bendiga, quédate de pie. Que Dios te bendiga, quédate un momento de pie. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión sincera de obedecer a Cristo? No solo es obedecerlo para bautizarte, es aceptar el compromiso que todo esto lleva. ¿Habrá alguien más que quiera valientemente decir: yo también ya acepté a Cristo, pero no me he podido bautizar o no he querido? Póngase de pie para que oremos por usted y empiece su instrucción doctrinal para bautizarse. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión para obedecer a Cristo en la primera ordenanza que Él nos manda? Bien, si no es así, vamos a pedir a estos valientes muchachos que se han puesto de pie, que vengan aquí al frente. Laura, Ángel, ellos ya han aceptado a Cristo. De hecho, hace años yo estuve en la clase bautismal, aunque todavía estaban muy chiquitos y los sentía muy maduros para el bautismo. Pienso que ahora ellos ya han entendido. Pienso y creo que son sinceros delante de Dios y ante ustedes. Y creo que están tomando esta decisión ahora con una convicción cristiana sincera. Así que vamos a orar por ellos, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a orar por ellos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por Cristo, y en este momento también te doy gracias porque Laurita y Ángel han hecho esta decisión pública una vez más, confiando en que ahora que son más grandes, ahora que han crecido y que también entienden mejor las cosas, están tomando esta decisión sinceramente delante de ti. Te suplico, Padre Santo, que abres a sus corazones, que bendigas cada uno de sus vidas y que permitas que ellos pronto, con tu ayuda, puedan ser nuevamente adoctrinados, presentar su examen y ser bautizados, juntamente con los hermanos que ya se están preparando para ello. Ponemos en tus manos la bendición tuya para nuestros hermanos maestros de esta clase, nuestro hermano Enrique Hernández y nuestro hermano Misael Estrada, para que también, Señor, los uses poderosamente para enseñar correctamente tu palabra y poder clarificar cualquier duda que cada uno de los alumnos pudieran tener. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
lugar, hermanos. Muchas gracias por su atención.